¿cómo estás? Hola Gemma, muy bien. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo para ti también. Feliz año nuevo para cada uno de ustedes. Claro que sí, feliz año nuevo para todos. Cuéntame, Noé, ¿qué tal pasaste el año? Muy bien, si te cuento, gracias a Dios, lleno de bendiciones, con la familia, con los amigos, disfrutando y empezando con nuevas energías este año. Así es, yo estoy igual. Pero cuéntame, ¿tienes muchas metas para este año? Tengo bastantes metas en diferentes áreas de mi vida. Te cuento que yo no hice ninguna. ¿Estás a tiempo? No, ¿y sabes por qué no hice ninguna? Porque Porque luego tengo el miedo de no alcanzarlas a cumplir todas. Te pregunto, ¿tú las cumpliste todas esas del 2021? la pandemia me atrasó. Por eso yo tampoco hice propósitos, porque estamos en un tiempo difícil con el COVID-19, estamos presentando dificultades durante este año, pero eso no nos debe de quitar la fe, la esperanza de querer realizar nuestros sueños, nuestras metas. Así es que, pues bueno, vamos a comenzar el año, Noé, presentando este mensaje. ¿Qué te parece? Oh, perfecto, claro que sí. Vamos a empezar este año con una temática más profunda en cuanto a lo que es el reino de Dios, porque nos vamos a estar dando cuenta de cómo es que se vive ya dentro del reino de los cielos. Así es, el mensaje pasado fue uno de ellos, cómo vivir en el reino de Dios aún ante las circunstancias, ¿verdad? Que se nos presentan en la vida. Pero antes de eso vamos a mandar saludos, nos gustaría mandar saludos para Ana Lili Reza, también saludos para Olivia Jaimes y toda su familia. Así es que no sé, Noé, ¿te gustaría enviar saludos a ti, a alguien en especial? Mándale saludos a Marco Antonio Ortiz, allá en ¡Ay! Mississippi. Saludos a Marco Antonio Ortiz hasta Mississippi y todos aquellos que nos miran en aquel lado del país. Saludos para cada uno y pues un cordial saludos en general de mi parte para cada uno de ellos. Sí, claro que sí, Gemma. Así es que vamos a dar inicio a un tema que es apasionante para mí. El título del tema de hoy es Los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Porque esa característica te da a ti, te hace a ti acreedor a todo mundo que sea pobre en espíritu, a algo de lo que venimos hablando. El Señor Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es que el reino de Dios. Así es que vamos a ver quiénes son esos pobres en espíritu. Claro, pues bueno, los dejo aquí con Noé Ortiz y les invitamos a compartir este mensaje. Adelante, Noé. Gracias, Gemma. Muy bien, queridos amigos, vamos a hablar de un tema que es apasionante para mí, porque vamos a estar meditando sobre lo que es la primera bienaventuranza de aquel famoso sermón que el Señor Jesús pronunció cuando estuvo en la montaña. Ahora, nosotros sabemos de que el famoso sermón del monte fue un episodio histórico. Cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, este fue su primer sermón. Y ahora fíjate lo importante, la importancia de este sermón del Señor Jesús, porque en ese sermón Él encerró lo que se le puede llamar la carta magna de la constitución del reino de Dios, del reino de los cielos. En ese entonces, el Señor Jesús encerró dentro de ese mensaje lo que son las leyes que rigen a los ciudadanos del reino de los cielos. Y aunque nosotros hemos venido hablando sobre algunas diferencias básicas entre el reino de Dios y el sistema religioso, nosotros nos vamos a dar cuenta de que no terminan ahí las diferencias, sino que conforme nosotros vamos estudiando y nos vamos adentrando más en el tema, vamos a ir descubriendo por sí solos de que hay muchas diferencias más que nosotros debemos poner atención para que nosotros tengamos bien claro en nuestras mentes de qué estamos hablando cuando nosotros hablamos del reino de los cielos. Así es que en este sermón que se ha titulado a través de la historia como el sermón de la montaña, aquí el Señor Jesús nos trae unas pautas que nos van a servir al ciudadano del reino de Dios, aquella persona que ya obtuvo su ciudadanía en el reino de los cielos. Estas son las reglas que debe seguir, estas son las normas bajo las cuales debe vivir.
y nos vamos a dar cuenta que muchas de ellas son muy diferentes a las normas que se viven en el sistema religioso. Entonces, he ahí otra diferencia más. El Señor Jesús plasmó su sermón en 3 capítulos del libro de Mateo. Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. En esos capítulos nosotros podemos encontrar la constitución, las leyes, la carta magna del reino de los cielos. Entonces, en el capítulo 5 comienza así. Mateo capítulo 5 versículos 1, 2 y 3. Dice que el Señor Jesús, viendo a la multitud, subió al monte. Sentándose, se acercaron sus discípulos a él, y él, abriendo su boca, comenzó a enseñarles diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Queridos, esta es una característica muy marcada en toda aquella persona que ya ha recibido su ciudadanía en el reino de los cielos. Es pobre en espíritu. Esto tiene alguna correlación con lo que en su momento hablábamos sobre el nuevo nacimiento. Y hablar sobre una persona pobre en espíritu es de vital importancia, porque nosotros debemos conocer quiénes son las personas que pueden llevar ese título de pobres en espíritu. Y también es importante descubrir por qué es importante ser pobre en espíritu, porque nosotros nos hacemos acreedores al reino de los cielos, teniendo esa característica de ser pobres en espíritu. Así es que, ¿qué es lo que quiso decir el Señor Jesús cuando dijo bienaventurados los pobres en espíritu? Tú y yo conocemos de que la palabra bienaventurado, bienaventuranza, es un sinónimo de dichoso, de feliz, de afortunado. Entonces el Señor Jesús está diciendo de que dichoso, feliz, afortunado es aquel que es pobre en espíritu. Pero todavía no sabemos a qué se refiere el Señor exactamente, porque ¿qué es ser pobre en espíritu? Ahora, a mí me han dicho diferentes opiniones. Se ha dicho de que ser pobre en espíritu es ser pobre, pero ¿hay alguna virtud en ser pobre? El Señor Jesús dijo dichosos, felices. Ahora yo te pregunto, si tú eres una persona pobre, si tú conoces una persona pobre, hablando materialmente, ¿esa persona es feliz siendo pobre? Entonces ahí hay un contraste, ¿no? No puede estarse refiriendo el Señor Jesús a pobreza material, porque la pobreza material no trae felicidad a nadie. Entonces vamos a seguir analizando a qué tipo de pobreza se refiere el Señor. Él dijo pobres en espíritu. ¿Y qué significa ser pobres en espíritu? Entonces materialmente no es. ¿Qué es? Unos dicen pobres del Espíritu Santo, pero que hay un detalle bien importante. Mateo, cuando el Señor Jesús dijo bienaventurados los pobres en espíritu, ahí no está escrito la palabra espíritu con mayúscula, sino con minúscula. Y nosotros sabemos que cada vez que la palabra de Dios hace referencia al Espíritu Santo, se escribe con mayúscula. En este caso no hay mayúscula, sino que es una palabra escrita con minúscula. Entonces no se puede estar refiriendo al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiso decir el Señor con pobres en espíritu? Bueno, otros dicen, bueno, se refiere al carácter de la persona. Cuando tú ves a alguien que es así muy calladito, muy introvertido, dices, esa persona puede ser pobre en espíritu. Querido, tampoco. Entonces, para nosotros saber qué es lo que quiso decir el Señor Jesús cuando dijo bienaventurados los pobres en espíritu, nosotros tenemos que remitirnos a uno de los temas de los que ya hablamos anteriormente, donde dijimos que el Señor, que Dios, el Creador, cuando formó al ser humano, depositó en él una chispa de su espíritu. Entonces, en nosotros hay una parte de Dios. Es por eso que nosotros somos creados a su semejanza, porque aparte de otras cualidades que el Señor depositó en el ser humano, depositó esa chispa de su espíritu. Y por eso es que nosotros podemos tener emociones, por eso es que nosotros tenemos un intelecto, porque hay un espíritu dentro de nosotros. Ahora, en la Biblia, cuando el Señor Jesús dijo bienaventurados los pobres en espíritu, hay dos palabras que se refieren a la pobreza.
Esta, la que es usada en Mateo 5, la que usó el Señor Jesús, es una palabrita rara que se pronuncia más o menos como tojos, tojos. Otros lo pronuncian de diferente manera, pero al final del día es lo mismo. Esta palabra quiere decir pobreza, carencia total. La otra palabra quiere decir carencia con limitaciones, que tú tienes pero que no tienes suficiente. Esta palabra que usó aquí el Señor es decir que tú tienes, que tú no tienes nada. Pobreza de espíritu. Ahora, se dice que nosotros debemos luchar por pedir el espíritu. Debemos de rogar a Dios porque nos llene de su espíritu. Es decir, esa pobreza tampoco hace juego con lo que el Señor Jesús declaró. Pero sí, lo que el Señor Jesús quiso decir es de que aquellas personas que tienen pobreza de espíritu, Él se está refiriendo antes que nada a su interior. Relaciona la palabra espíritu con lo más interno de ti, con lo más profundo de tu corazón, con el último rincón de tu ser. A esa parte es a la que el Señor Jesús se refirió como el espíritu. Ahora, pobreza quiere decir de que tú en lo más profundo en tu interior no te sientes digno de Él, de que no te basta, de que todo lo que tú eres por dentro no te sientes con todas las cualidades que tú quisieras tener para poder decir estoy pleno. Porque cuando tú te sientes de esa manera, tú ya no tienes necesidad de Dios. Por eso es que el Señor Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que aún teniendo esa chispa divina en su ser, se sienten indignos. Aquellos que dentro de su ser, ninguno más que Dios y ellos saben bien cuál es el motivo de sus acciones, cuál es el motivo de sus pensamientos, cuál es el motivo de sus decisiones y cuál es el motivo de su comportamiento. Entonces, cuando nosotros vemos la frase pobres en espíritu desde este enfoque, nosotros nos damos cuenta de que aquí hay algo mucho más profundo que analizar. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te metes en tu interior, cuando tú miras hacia adentro, tú te vas a dar cuenta que es precisamente de tu interior de donde nace tu estilo de vida. Es de ahí de donde nace lo que tú eres. Recuerda que en temas anteriores ya habíamos dicho de que así como tú piensas en tu corazón, y ese corazón es la mente, es tu interior, así va a ser tu estilo de vida. Entonces, cuando tú le pones atención a las palabras de Jesús de que la pobreza en espíritu es una bendición porque te hace acreedor al reino de los cielos, entonces tú vas a empezar a ver tu interior como verdaderamente eres. Y tú vas a querer ser como Dios es y como Dios quiere que tú seas. Entonces, por eso, la primera bienaventuranza que el Señor Jesús mencionó: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese es el punto de partida. Y te vas a dar cuenta cómo tiene relación el ser pobre en espíritu con haber nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a lo más profundo de tu interior, querido, tú estás analizando lo que solamente Dios puede ver y a lo que solamente Dios le pone atención a través de la historia del ser humano. El Señor, Dios, nuestro Creador, no le pone atención a tu aspecto físico. Él nunca se ha preocupado por tu aspecto exterior. Él siempre pone atención y Él siempre ve lo que hay en el fondo de tu corazón. Y si allá en el fondo de tu corazón hay autosuficiencia, hay arrogancia, hay despotismo, esas son las cosas que dice el Señor, que esas no te califican para entrar al reino de Dios. Esas cosas no te hacen acreedor al reino de los cielos. Sin embargo, cuando Él dice bienaventurados los que son pobres en espíritu, Él se está refiriendo a aquellas personas que se sienten indignas que sienten que no se merecen. Aquellas personas que sienten la necesidad de depender de Dios para todo, porque ellas no son nada, no son nadie. Son aquellas personas que además de sentir la necesidad de depender de Dios para todo, son también aquellas personas que están dispuestas a escuchar la palabra de Dios, porque Dios también dijo ahí en Isaías capítulo 66, versículo 1,
2 y 3, él dijo, haciendo referencia a su majestad, él dijo, yo soy el creador de todo esto. Y él dijo, ¿qué casa me pueden hacer ustedes? Si yo tengo el cielo y tengo a la tierra como estrado de mis pies, ¿qué me pueden construir ustedes? ¿Dónde está esa casa que pueda ser digna de mí? Dice, aún con toda esa grandeza, dice, yo estoy y yo miro a aquel que es humilde y contrito, pobre de espíritu. Entonces, esto quiere decir de que Dios está preocupado por la pobreza interior en cuanto a cómo te sientes tú, si tú eres merecedor de cosas, si tú eres merecedor de bendiciones. Si tú, en otras palabras, la frase pobre en espíritu te viene a despojar del yo interno. Te viene a quitar toda esa gama de egoísmo que pueda haber en ti. Toda aquella gama de hipocresía. Todos aquellos tintes de arrogancia. Querido, para que nosotros lleguemos a ser personas pobres en espíritu, nosotros tenemos que hacernos a la idea de que nosotros no somos nada por nosotros mismos y que nosotros dependemos totalmente de Dios para todo en nuestra vida. Así es que, querido, si tú, por alguna razón, ya sea que porque tienes bienes materiales, tú menosprecias a los que no tienen y tú te sientes más que ellos, esa es una señal de que tú no eres pobre en espíritu. Si por alguna razón tú, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, tú te diriges, tú te comportas con despotismo, con altanería, con ventaja, son síntomas de que tú no eres pobre en espíritu. Si tú, porque naciste agraciado, naciste bien parecido, naciste una persona hermosa físicamente, tú por eso te sientes autosuficiente, déjame decirte que esa no es pobreza de espíritu. En otras palabras, para que nosotros califiquemos como personas con pobreza espiritual, no importa cómo somos físicamente, si somos feos o somos bellos. No importa cómo seamos materialmente, si somos acaudalados o tenemos limitaciones. No importa cómo seamos aún en nuestro ámbito religioso. No importa si solamente somos las personas que barren la iglesia, que hacen la limpieza, o que tengamos el mejor puesto dentro de esa jerarquía. Todo eso no importa. Lo que importa es qué tan despojados estamos del egoísmo, qué tan dispuestos estamos a escuchar la palabra de Dios, porque terminando la frase de Isaías dice, yo estoy con el pobre en espíritu y aquel que tiembla ante mi palabra. Es decir, si a mí me conmueve la palabra de Dios hasta lo más profundo de mi ser, son síntomas de que yo estoy en el camino correcto, de que yo soy una persona pobre espiritualmente. Sin embargo, nosotros vamos a ver en el siguiente tema cuál es el producto de ser una persona pobre en espíritu. En esta ocasión solamente quisimos definirla, pero en la próxima presentación vamos a ver cuáles son los beneficios. Ya que esta persona pobre en espíritu se hace acreedora al reino de los cielos, vamos a ver por qué y de qué manera. Así es que por esta ocasión solamente quiero que les quede claro a mis hijos, a los jóvenes, a las personas que vean este video, de que para hacerse acreedor al reino de los cielos hay que ser pobre en espíritu. Y ser pobre en espíritu no es otra cosa más que ser humilde. Dirigirnos en esta vida con un comportamiento marcado por la humildad. Que Dios te bendiga.